Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Pinedo Hernández, de la carrera de Administración de Empresas, de la asignatura Legislación Turística, de la unidad 3, Ámbito Legal de la Actividad Comercial Turística. La actividad es evidencia de aprendizaje, actividades comerciales de las empresas turísticas. Mi maestra es Ana Cristina Sánchez Contreras. El tema que voy a desarrollar va a ser el objeto, motivo o fin determinante para la celebración del contrato. Y esto va del Código Civil Federal, en el libro cuarto de las obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, título primero, fuentes de las obligaciones y capítulo 1, contrato. En el artículo 1792 nos dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En el artículo 1794 nos habla que para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento y 2. Objeto que puede ser materia del contrato. En el artículo 1795 vemos que el contrato puede ser invalidado por 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Y 4. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. En el artículo 1796 nos habla que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben de revestir una forma establecida por la ley. En el artículo 1797 nos habla que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Vamos a ver los de la capacidad. Nos dice que el artículo 1798 nos dice que son hábiles para contratar a todas las personas no exceptuadas por la ley. También nos dice el artículo 1799 que la incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o la obligación común. El de representación nos dice que el artículo 1800 que el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. En el artículo 1801 nos habla que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. En el artículo 1802 nos habla que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos si no se obtiene la ratificación. El otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien debidamente contrató. El otro que nos dice, el de consentimiento, que en el artículo 1803, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito o por medios electrónicos. El 2 dice que tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. Y aquí vamos a entrar en lo que nos interesa, que es el objeto y del motivo o fin de los contratos. El artículo 1824 nos habla que son objeto de los contratos: 1. La cosa que el obligado debe de dar. 2. El hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. En el artículo 1825 nos dice que la cosa objeto del contrato debe: primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Tercero, estar en el comercio. En el artículo 1826 nos dice que las cosas futuras pueden ser un objeto de contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva aun cuando está presente su consentimiento. En el artículo 1827 nos dice que el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe de ser: 1. Posible. 2. Lícito. En el artículo 1828 nos habla que es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con la ley de la naturaleza
o la norma jurídica. En el artículo 1829 no se considera imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. En el artículo 1830 nos dice que es ilícito el hecho de que es contrario a las leyes del orden público. En el artículo 1831 nos habla que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas. Vamos a ver algo de los conceptos. La cosa como objeto del contrato dice que el objeto de la obligación es una conducta positiva o negativa. Para la autora María del Carmen Vaca, el objeto de una obligación no es una prestación o una abstención, es una conducta de dar, hacer. El fin o finalidad lícita como requisito de validez. El fin lícito, o mejor, la finalidad lícita, como preferimos denominar a este requisito, consiste en la orientación que se da a la manifestación de la voluntad para que ésta, partiendo del motivo de él o de los celebrantes, se dirija directa y reflexivamente a la producción de efectos jurídicos. Los elementos del contrato que cumplan con los elementos esenciales para lograr la validez legal de los acuerdos pactados. Los 5 elementos de un contrato son: 1. Consentimiento, 2. Objeto, 3. Capacidad, 4. Causa y 5. Forma. Gracias.